Buenas noches, bendiciones. Qué gozo saber que usted hoy está en sintonía de esta transmisión. Hoy contamos con unas bellas damas, ¿verdad? Líderes de nuestra iglesia que traen un tema de edificación. Amén. Entonces, yo le bendigo en esta noche para que usted pueda sintonizarse y ponerse en este mismo espíritu en el cual estamos en esta hora. Así que yo le voy a invitar para que usted durante este tiempo que vamos a estar compartiendo, usted pueda olvidarse de todo lo demás, apague el televisor, si no tiene algún programa, si entró en WhatsApp, no lo vea hasta que termine el programa, para que nada lo desconcentre, porque hoy tenemos un tema que se llama miedo versus temor. No estoy señalando a la pastora, ¿verdad? Sino que allá está el tema. Le damos un saludo a la pastora Marcela que está con nosotros. Ahora van a estar compartiendo. Mi hermana Abigail que también está. Y bueno, la pastora Gretel. Estamos hoy compartiendo. Pero antes de entrar al tema, queremos adorar al Señor un momento. Queremos bendecir el nombre del Señor y que todo miedo y todo temor en esta noche sea disipado y que el enemigo no tenga más ventaja en nuestras vidas. Amén. Entonces, ahí donde usted está, yo le voy a invitar para que usted pueda adorar el nombre del Señor en esta noche, que podamos juntos atraer del amor de Dios a nuestras vidas, exaltar el nombre del Señor y que juntos podamos atraer una atmósfera ahí en su casa, en su cuarto, a través de la tablet, de la laptop, del teléfono, junto con su familia, podamos generar un altar de adoración a Dios, un tiempo especial en la presencia del Señor. Ana Abigail. Buenas noches, hermanos, bendiciones. Yo quiero motivarle para que adoremos juntos al Señor en esta hermosa noche que Él nos regala. No es casualidad que usted esté ahí y por eso yo quiero invitarle para que se conecte con nosotros no solo a esta transmisión, no solo a través de su celular, de su tablet, sino en el espíritu, sino que nos conectemos en un mismo sentir para adorar al Rey de Reyes, porque Él lo que promete lo cumple, porque todo lo que Él nos ha dicho, sus promesas, las veremos cumplidas si creemos. A pesar de las dificultades que estemos pasando, de los tiempos, de las angustias que podamos tener, el Señor tiene el control. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor, Señor. Es tu amor el que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor el que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Porque solo tu voz, Señor, la que queremos escuchar. Es tu voz, Señor, la que queremos que nos hable a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestros pensamientos, la que queremos que nos aconseje y nos guíe en todo momento. Escucho el eco de tu voz
resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo hoy y puedo ver con claridad. Los velos están cayendo hoy y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Dígale: mi fe se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Tú tienes el control, Señor, siempre, porque tú estás ahí, Señor, en tu trono. Siempre has estado y siempre vas a estar, Señor. De lo que vendrá, tú tienes el control. Nunca pierdes el control. Declárelo una vez más. De lo que vendrá, tú tienes el control. Nunca pierdes el control. Te adoramos, Señor. Sigan esa misma actitud de adoración y entréguele al Señor su corazón en esa noche, y que Él pueda abrir los cielos y pueda inclinar su oído para escucharle allí donde usted está adorando en este momento. No tengo nada para ofrecer. Vamos, síguele al Señor. Nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, el que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Dígale al Señor, porque solamente tú, Señor, eres digno de toda alabanza, toda adoración.
Dígale nuevamente, no tengo nada, Señor, para ofrecerte, solamente mi corazón es lo que tengo para ti como una ofrenda. Tengo nada para ofrecer, nada que pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Señor, tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Adoramos, Señor. Gracias por tu presencia, Padre, en esta noche. Espíritu Santo de Dios, te invitamos a que te quedes y habites en nuestra vida, Señor, que tu presencia sea de continuo en nuestro hogar, en nuestra mente, en nuestro corazón. Toma el control, Señor, de cada hogar, de cada familia, de cada hermano, Señor, que está ahí conectado, Señor, que en este momento tu presencia pueda visitar, Señor, cada hogar. En el nombre de Jesús, creemos, Señor, en lo que harás y lo que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno que estamos en este ambiente de adoración. Este ambiente de adoración cambia todo. La adoración cambia toda la atmósfera y nos prepara para lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Qué bueno. Pastora Marcela, un saludo a nuestra congregación que está en sintonía y algunos pastores que se están conectando también de nuestro ministerio y fuera del país. Amén, saludos hermanos. Es un deleite para mí estar aquí y ser de bendición y ser bendecida. Saludos para todos los hermanos de Centro Misionero Acosta, como los que están por fuera del país o otros pastores que nos ven. Señor los bendiga y que este tema sea de mucha edificación para cada uno de nosotros. Ana Abigail, saludo a la iglesia. Saludos hermanos, a todos los que se conectan con nosotros en este tiempo para recibir de la palabra del Señor, esperando que este tiempo sea de mucha edificación, tanto para ustedes que están ahí en sus casas como para nosotros que estamos aquí, y que podamos aprender un poquito más de la palabra del Señor, de lo que Él nos tenga preparado para esta noche. Pastora, saluda a la iglesia. Buenas noches a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga. Agradecemos que estén conectados con nosotros en este tiempo y esperamos en Dios que la palabra, la enseñanza que traemos pueda
ser de bendición y edificación para cada uno de ustedes. Extrañamos nuestra iglesia, extrañamos a cada uno de ustedes, pero sabemos que pronto, en el nombre de Jesús, ¿verdad?, volveremos a estar reunidos y gozándonos en su presencia, ¿verdad?, alabando al Padre como Él se lo merece. Yo sé que usted en su casita también lo está haciendo, así que sigamos aprovechando el tiempo, porque como dice su palabra, ¿verdad?, hay que aprovechar bastante el tiempo porque vienen tiempos muy difíciles y malos, ¿verdad? Ok, saludamos en esta noche. Saludamos a Evelyn Fallas, a la pastora Elizabeth Zúñiga, está conectada, a Giovanni, a Michael, tenemos a Natalia de Cartago, Mano Franklin Montano allá en, no sé dónde está ahorita, Mano Franklin, pero bueno, ahí está mi hermana Vilma, Julie, está conectado, pastores Juan y Sara Hernández, qué bueno que están conectados, pastores, Dios me los bendiga, Mónica, Jorge, también don Jorge Ortega está conectado, pastores Laura y Juan Carlos están conectados, doña Jamie está conectada, qué bendición, tenemos un buen grupo de hermanos conectados en esta noche. Tenemos un tema especial, miedo, ¿qué dice ahí? Versus temor. Yo le voy a dar una definición y vamos a comenzar con el miedo. Vamos a comenzar con el miedo. Voy a dar una definición y ahí vamos a ir, como dicen popularmente, peloteando el tema, ¿verdad? Porque eso se trata de un tipo de conversatorio donde cada uno de nosotros damos nuestra opinión y usted a través de los comentarios de la página pueden ir haciendo los aportes que ustedes consideren que es parte fundamental de este tiempo. Entonces, dice que todas las personas de alguna u otra manera han experimentado el miedo o el temor, ¿verdad? Estas son dos emociones, algunos lo piensan de alguna manera o lo han experimentado de una manera, otros de otra, entonces es parte. Dice que el miedo se define como el recelo o aprehensión que alguien tiene, de que le suceda algo contrario a lo que desea. Vuelvo y repito. Miedo se define como recelo o aprehensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Esto quiere decir que es un sentimiento el cual nos impide hacer algo porque existe el riesgo de no esperar el resultado que obtenemos. ¿Qué piensan ustedes, queridas damas, hermanas, pastoras de nuestra iglesia? ¿Qué nos pueden decir con respecto a lo que estudiaron del miedo? Bueno, el miedo, a lo que yo estuve estudiando es como una característica o una emoción natural del ser humano. Algo que el ser humano, como en la carne, lo trae. Que hasta cierto punto, hasta un punto de control, es hasta bueno, por el hecho de que nos alerta, por el hecho de que muchas veces hay que tener un poquito de miedo a ciertas cosas, por ejemplo lo que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Con todo esto de este virus que anda, bueno, hay que tener un poquito de miedo, ligeramente controlado, para así respetar todas las directrices que el Ministerio de Salud nos dice, ¿verdad? Porque si no tenemos miedo, pues no vamos a respetar todo lo que nos dicen y entonces pues esto se haría más grande. Entonces, yo creo que el miedo es algo natural del ser humano que debe de ser controlado y que si es así, pues nos puede dar cosas positivas hasta cierto punto, ¿verdad? Sí, yo tengo aquí, también dice que el miedo es una emoción natural que nos protege de un peligro real. O sea, como decía Abigail, es cuando tenemos precaución, ¿verdad? Nos ponemos el cinturón no por miedo, por precaución. Entonces, el miedo es una emoción natural que sí tenemos cada uno de nosotros. Pastor, ¿usted qué tiene que decirnos? De igual manera, sí, el miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o en algunas ocasiones también puede ser algo imaginario, ¿verdad? Pero es una emoción natural que nos protege de un peligro
o nos mantiene alerta ante alguna situación, ¿verdad? Como decía Abigail, el miedo hasta cierto punto es bueno porque nos hace actuar, ¿verdad? Nos hace reaccionar para poder nosotros enfrentar ciertas situaciones en las que nos rodean o en las que estamos pasando, ¿verdad? Por ejemplo, el cuarto oscuro. ¿A cuánto les ha pasado que, ay no, es que ahí está muy oscuro, ¿verdad? Y ese cuarto oscuro completamente donde no se ven ni las manos, entra cierto miedo cuando usted no conoce ese lugar. Sí, claro. Hay un cierto Sí. miedo, es lo que estamos hablando, eso es algo natural. Natural. Es algo natural, o sea, no sé qué me voy a encontrar ahí, qué me va a salir, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Yo creo que es importante que el miedo, no sé a ustedes qué les parece, ¿verdad? Estamos conversando y ustedes a través de las redes sociales, a través de la transmisión, usted puede hacernos sus aportes. Usted puede decir, no, yo opino que el miedo no es natural, el miedo es difundido, el miedo, no sé qué es lo que usted opina. Usted puede ponerlo ahí porque es parte de ir creciendo en este estudio. Pero yo le pregunto, ¿el miedo es infundado? Ya dijimos que es natural, pero es infundado, o sea, o es acrecentado en nuestras vidas por la gente que nos rodea o por lo que nosotros consideramos que vamos a vivir. Es que digamos, hay situaciones en las que nosotros reaccionamos con cierto temor y es inmediato. O sea, un susto, un perro en una casa que nos ladra, inmediatamente nosotros reaccionamos con ese miedo, ¿verdad? Son cosas naturales, que a veces está uno solo y se cayó algo, inmediatamente, ¿cuál es la reacción de uno? ¿Cuál es la sensación? Es ese miedo. Pero también hay temores que influyen en nuestra vida que ni siquiera hemos experimentado, simplemente porque nos lo dijeron nuestros padres, ¿verdad? El temor a las brujas, quizás nunca hemos visto una, pero como nuestro papá, nuestra mamá nos dijo que tal y tal cosa, no hagan esto, no salgan a tal hora. Entonces, hay temores o hay miedos que son, ¿cómo se dice? Inculcados, creo yo, ¿verdad? Por nuestra familia, ¿verdad? Por nuestros padres desde muy pequeños, ¿verdad? Porque algo que usted siempre dice, ¿verdad? Es, yo le tengo miedo a las cucarachas, ¿verdad? Son inofensivas, ¿verdad? Y usted dice, usted es más grande que una cucaracha, pero yo les tengo miedo, ¿verdad? Entonces, y si yo me voy para atrás y a investigar por qué yo razón le tengo miedo a las cucarachas, simple y sencillamente fue porque mi papá una vez sacando una caja se me subió una cucaracha en el vestido, ¿verdad? Entonces, desde ahí para acá yo les tengo miedo a las cucarachas, ¿verdad? Entonces, fue algo que me pasó de niña, ¿verdad? Y de ahí eso yo lo he tenido, ¿verdad? Que no lo puedo superar. Hay algo también, Paz, contando así, yo le he tenido mucho miedo a morirme, por muchas cosas, porque por mis hijas, por, ¿verdad?, la familia, y también porque, bueno, mi familia sabe que yo hasta las hice jurar, porque sentirme, o sea, visualizarme que me morí, que me metieron en eso de cosas cerrado y todo eso, entonces eso a mí me ha dado mucho miedo. No quiero, o sea, yo digo, no quiero morirme. Yo les dije a ellos, ustedes me creman y me ponen un chunche así bien bonito, me ponen una foto y porque yo no quiero que me metan ahí, porque yo siento en vida que yo me voy a ahogar ahí, o sea, algo Sí, que todavía Ya estamos lógico. Sí, pero sí, ya me morí. Ya no se puede ahogar. Pero que estén seguros que usted se murió. Que de algo de que yo no lo he vivido, Exactamente. Ni lo voy a sentir quizás, pero... De hecho, yo anoté aquí, digamos, que nosotros le tenemos miedo al fracaso. Todavía ni hemos fracasado y le tenemos miedo, ¿verdad? Le tenemos miedo a estar solos, al divorcio, a las críticas, a la muerte, a la oscuridad, al mismo hombre, le tenemos miedo al futuro, le tenemos miedo Entonces, a las enfermedades. hago una pregunta. ¿El miedo es sinónimo de inseguridad? Puede ser como que sí la inseguridad sea como una característica de ¿Usted qué miedo. opina? Ahí a través de las redes. ¿El miedo es sinónimo de inseguridad? Es algo que no podemos controlar, por eso le tenemos miedo. Son cosas que no controlamos nosotros. Entonces, cuando estamos pensando en poner un negocio, por poner un ejemplo, estamos pensando en poner un negocio y resulta que no lo hacemos porque estoy inseguro de que me vaya a pegar. ¿Qué hay? ¿Miedo o temor?
Creo que temor. Entonces, ¿la inseguridad es del miedo o del temor? Es que podría ser como de las dos. Ya le puse Yo Ajá. creo que, digamos, es que el miedo, volviendo a la definición de lo que es el miedo es algo natural del ser humano. Como hemos mencionado, ¿verdad? Que existe un cierto nivel de control, ¿verdad? De lo que es el miedo, ¿verdad? Y el miedo, yo siento que nace con la carne, porque inclusive si nos vamos desde el principio en la Biblia, ¿verdad? Adán, cuando peca y desobedece, o sea, cuando ya está, por decirlo de algún modo, habitando más en su carne, siente miedo. Entonces, yo creo que es algo que va apegado a lo que es el ser humano como tal, la carne. Eso, el miedo, ¿verdad? El temor, vamos a algo más ficticio, como lo mencionaba la pastora, que ya es algo más de la mente, ya más trastorno, podríamos decir, tal vez, de que la mente ya piense cosas que tal vez ni siquiera vayan a suceder nunca. De hecho, por ahí leía que el 95% de las cosas que nos causan temores nunca llegan a suceder. O sea, simplemente dejamos volar la mente y nos lleva a temores. Y de ahí, bueno, la inseguridad, lo que usted mencionaba ahorita, el ejemplo. Muchas veces tenemos miedo, y no solo a poner un negocio, a cualquier cosa, perdón, temor. Tenemos temor a enfrentarnos a ciertas situaciones y no lo hacemos, simplemente no probamos, no lo intentamos y dejamos de hacer muchísimas cosas y nos paralizamos y nos obstaculizamos simplemente por temor. Ni siquiera lo intentamos muchas veces. De hecho, lo estamos viviendo, ¿verdad? En estos tiempos que tenemos temor a que se nos pegue el virus. Vamos en un bus y vamos y no quiere uno tocar nada y ese temor y eso nos paraliza, nos tiene encerrados, no queremos hacer nada, y si hay que hacerlo, sí, por precaución y por muchas cosas, pero una cosa es precaución, otra cosa es ya tener temor, o sea, el temor de que no podemos salir, y en todo lado andamos con eso porque nos da miedo que se nos pegue el bendito virus, ¿verdad? Yo quiero hablarles Y sobre eso nos paraliza. Mateo 25, 24, 25. Es de la parábola de los talentos. Dice Mateo 24, 25, 24 y 25, dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro. Y ahí vamos a comenzar en que el siervo entendía que él ya conocía quién era el amo, tenía una radiografía clara de cómo actuaba, qué él pensaba, cómo lo hacía. Dice: que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Eso es lo que dice la parábola. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Dice: tu talento en la tierra, aquí tiene lo que es tuyo. Esta parábola a mí me llamó mucho la atención, porque por lo general nosotros nos invade tanto el miedo al fracaso, como decía la pastora ahora, miedo a crecer, miedo a lo que a los proyectos que nos están poniendo al frente, que llega al punto donde preferimos tomar una actitud como la que tomó este siervo, de esconder eso y decir: bueno, aquí está, así como me diste, así se lo devuelvo. Y muchas veces hemos tenido oportunidades a lo largo de nuestra vida que hoy, sinceramente, nos hemos lamentado por no haberlas tomado. ¿Por qué? Porque uno dice: es que si lo hago y fracaso, si lo hago y no me sale, bueno, el miedo es algo tan natural que también tenemos que tratar de que eso no nos domine a nosotros, porque si no vamos a vivir toda la vida bajo esa burbuja, ahora que están de moda las burbujas, ¿verdad? Entonces, en esa burbuja del miedo, y es importante crecer pensando de que yo tengo que vencer eso. Estamos hablando de este tema porque es importante de que nosotros no nos quedemos toda la vida y de aquí en adelante siempre con los miedos que nos han detenido, con los temores que nos han detenido al avance de nuestro crecimiento como cristianos, como ministros, como personas que están dentro del reino de Dios y que Dios nos trajo
a este reino celestial con un propósito. Muchos de nosotros no hemos podido alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas por los temores y principalmente por los miedos. Sí, así es. Sí, de hecho, digamos, en varios lugares que estuve investigando sobre el temor y el miedo, habla de que el temor y el miedo se usan como sinónimos, ¿verdad? Pero sí encontré una definición de temor y dice que es sentimiento de inquietud o angustia que impulsa a huir o evitar aquello que se considera dañoso o riesgoso. Dice también es un ánimo que lleva a la persona a tratar de escapar de lo que considera arriesgado. Es una presunción, una sospecha o un recelo de un daño futuro que, como decía Abigail, quizás ni suceda, ¿verdad? Entonces, yo encontré esta diferencia entre el miedo y el temor porque dice que el temor te hace huir, te hace escapar, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces nosotros por temor no queremos enfrentar ciertas situaciones o oportunidades, como usted decía, y preferimos guardarlas, esconderlas y huir y hacernos los de la vista gorda, como decimos, ¿verdad? Antes de enfrentar cualquier situación, ¿verdad? Y digamos, hasta cierto punto, el temor y el miedo, como decíamos ahora, puede ser natural, pero ellos, al nosotros tomárnoslo muy a pecho, digámoslo así, a ser excesivo, ya son dañinos, porque nos detienen, nos limitan, no nos dejan disfrutar de la vida, de las oportunidades, de cualquier circunstancia o situaciones, ¿verdad? Que el Señor nos presente. ¿Por qué? Por temor, porque siempre vamos a tener temor, temor y temor y temor y temor, y entonces nos cerramos y nos cohibimos. Yo creo, Paz, también que como el miedo es una emoción natural, siento yo, ahora se me vino ahorita que si uno le tiene un temor a una cucaracha, usted la mata y ya. Ahí usted se metió al cuarto oscuro, ve que no hay nada, ya. Ahí usted venció el miedo. De hecho, estar aquí nos dio temor, ¿verdad? Y vencimos ese miedo. En cambio, el temor, al ser, dice que sí, evitarlo, a huir, o es un peligro, a veces hasta imaginario, entonces eso nos paraliza, nos estanca, nos roba los sueños. Perdemos muchas cosas, eso trae frustración, preocupación, o sea, no nos deja avanzar. Entonces creo que esa es como también una diferencia entre el miedo, que usted el miedo lo puede como controlar, el temor te paraliza. Una vez que ya pasó, ya. Exacto, sí. Sí, porque yo cuando mato a la cucaracha, hasta que no la mate. Y digamos, Ya no ahí se consolida, por decirlo de algún modo, lo que es la definición. Porque exactamente, el miedo como suele estar fundamentado más en algo, entonces podemos enfrentarlo y bueno, maté la cucaracha y ya no voy a tener miedo a la cucaracha, entré al cuarto oscuro y ya no. Pero el temor, como no está fundamentado en algo, nunca vamos a poder enfrentar ese algo, porque tal vez es una situación que nunca va a suceder. Por ejemplo, tenemos temor a arrancar un nuevo negocio porque fracase, porque no nos funcione, entonces nos quedamos con el temor. ¿Cuál sería la única forma? Pues intentarlo. Pero si dejamos que el temor nos domine, no lo intentamos, nunca ese temor lo vamos a enfrentar y va a seguir ahí y va a seguir ahí, y es cuando vemos pasar la vida y no hacemos un montón de cosas. Ahorita estaba pensando, para no rajar mucho, ¿verdad? ¿Qué pasa con las personas que dicen, me da miedo la soledad? Me da miedo estar solo. No puedo estar solo. Me da miedo. La soledad por sí sola es un aspecto de pronto natural también, y ese miedo a la soledad es lo que hablábamos ahorita, es una situación que hace crecer, es un sentimiento que crece tanto en nuestras vidas que nos llega a dominar. Y ahí tengo un dato, dice que la más grande consecuencia que se puede tener del miedo es que crezca tanto en nuestras vidas que nos domina. ¿Qué problema? Porque mucha gente prefiere vivir con el miedo toda la vida a vencerlo. Como hablábamos ahorita, el no vencerlo me hace perderme de muchas cosas. Muchas cosas. Ok,
vamos a ir puntualizando porque tenemos el otro que es el temor. Ok, para evitar el miedo, ¿qué cosas tenemos, qué necesitamos para evitar el miedo? Para poder vencer el miedo. Yo que enfrentarlo primero. ¿Cómo lo enfrentamos? Qué sé yo, primero con la palabra, ¿verdad? Hay algo muy lindo en la palabra de Dios que yo estudié que dice que la palabra no temas, en la Biblia está 365 veces. Miren qué lindo y hermanos, qué perfección, porque es como que el Señor nos está diciendo un no temas cada día, cada amanecer. Entonces ahí, aspirando esto, pensemos muchos miedos, ¿verdad? Metiéndonos esto ahí. Así es. Y creo que es una de las principales, ¿verdad? Yo creo que también con confianza, confiando pues primeramente en Dios, ¿verdad? Que es el que nos da todo y que en Él todo lo podemos, y también confiando en las personas que nos rodean, las personas más cercanas a nosotros, nuestros familiares, nuestros amigos, tener cierto nivel de confianza que esas personas también nos puedan ayudar a enfrentar esos miedos. Sí, usted acaba de decir confianza. Confianza. Eso es Como el sinónimo de... Exactamente. El antónimo. El antónimo. El antónimo de... Ok, confianza, porque es lo primero. Segundo, seguridad. Yo creo que para sentirnos seguros necesitamos tener paz. Y dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, que si yo he tenido miedo en muchos lapsos de nuestra vida, es porque de pronto no he tenido la paz de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted se le presenta, vuelvo al cuarto oscuro. Al cuarto oscuro, usted tiene paz para entrar a ese cuarto oscuro, que no sabe qué se va a topar allá adentro, donde no se ve la mano. De pronto no tenemos la paz. No tenemos esa paz. Y es importante, es imposible no tener miedo a lo que no, perdón, a lo mejor no siempre podemos tomar las mejores decisiones. O sea, es imposible no tener miedo a saber que no sé si es la mejor decisión, pero cuando yo tengo la paz de Dios, esa paz cambia lo natural por lo sobrenatural. Yo quería agregar algo ahí porque, digamos, como decía Marcela ahora, algo que hace nosotros quitar ese miedo, ese temor excesivo, ¿verdad? Que a veces nos enferma, nos frustra, nos encierra, nos detiene, porque en la palabra hay dos tipos de temor, ¿verdad? Está el temor a Dios, el temor bueno, digámoslo así, el que deberíamos tener, el temor a Dios, el positivo, pero está el temor negativo, ¿verdad? Y ese lo habla en 2 de Timoteo 1:7, y el Señor lo dice, ahí Él dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Entonces, dice, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y vemos que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, ¿verdad? Porque no somos cobardes, porque el Señor no nos infundió eso, sabemos que entonces eso viene del otro lado, ¿verdad? Que eso lo está poniendo aquí en el enemigo, en nosotros, porque dice, ¿qué ha puesto el Señor en nosotros? Poder. Cuando usted sabe que usted tiene poder, que tiene autoridad, que tiene dominio propio, usted puede controlar sus emociones, usted puede controlar ese temor que quizás en un momento sí se asustó, pero inmediatamente usted sabe quién es usted sabe que ese espíritu no viene de Dios, porque es un espíritu, dice que el Dios no te ha dado. Entonces usted puede dominar su cuerpo, dominar su mente, sus emociones, porque la palabra de Dios nos manda a tener dominio propio. Entonces quiere decir que como usted dijo ahorita, la seguridad, ¿dónde está la seguridad? Tenemos que aprender a tener esa seguridad en Dios, porque Dios no nos dio ese espíritu a nosotros. Es que, vea qué lindo, Paz, dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. O sea, no lo dice, en este mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahí está la clave.
Él ha vencido. Tendremos aflicción, pero confiar. Confiar en Dios. Ahora, ya que entramos al temor, ya la pastora hizo la introducción al temor, entonces dice que temor es pasión del ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. En otras palabras, el temor es lo que nos detiene a hacer algo que está mal y que podría perjudicar el bienestar de alguien. Ahora, ubiquemos un poquito el temor en nuestro aspecto bíblico, cristiano, pentecostal, pandereta, como usted le quiere llamar. O sea, ubiquemos el temor en ese concepto. ¿Qué pasa cuando Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová? El temor a Jehová. Entonces, cuando nosotros encontramos que en el temor a Jehová desarrollamos sabiduría, vamos a poder tener panoramas más claros alrededor de nuestra vida, porque dice que el temor es hacer algo que está mal y que podría dañar a alguien. Entonces, cuando yo encuentro sabiduría en Dios, puedo tener claramente identificado qué cosas están bien y qué cosas están mal en nuestra vida. Ya dejamos al lado el miedo. Ya dejamos a un lado el miedo. Ya el miedo es algo natural. El miedo ya lo dejamos ahí. Ya sabemos que el miedo también es parte de la vida, porque fuimos creados con ese pequeño chip ahí, ¿verdad? Pero el temor, cuando lo aplicamos, ahora decía la pastora, el temor positivo, el temor negativo. Bueno, vamos a enfocarnos ahorita en el temor a Jehová. ¿Cómo desarrollamos esa sabiduría? Esa sabiduría que dice Proverbios 4:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Por qué? Porque ahí es donde podemos ver un panorama tan claro que cuando dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado como pecado. ¿Por qué? Ahora hemos visto este tema de la semana, ¿verdad? El matrimonio igualitario y todo lo demás. Pregunto, ¿está perdiendo la humanidad el temor a Jehová? Sí, claro que sí. Ahí en eso que usted menciona de lo del temor, el principio de la sabiduría, yo creo que es el principio de la sabiduría porque el temor de Dios, primero nace también o está relacionado a mi parecer con lo que es el amor a Dios, con ese primer amor también. Y yo creo que es el principio de la sabiduría o a como lo interpreto que quiere decir el principio de la sabiduría es porque también es ese primer reconocimiento de que tenemos un Dios omnipotente o un Dios omnisciente que todo lo ve, que Él en todo está. Y no es que ahorita en público hacemos las cosas de una manera, pero en lo oculto lo hacemos de otra. No, porque tenemos un Dios que todo lo ve. Entonces, cuando tenemos temor de Dios, sabemos que tenemos que hacer las cosas bien y tenemos que hacer lo correcto en donde sea que estemos. Entonces, yo creo que de ahí parte el principio de saber lo que tenemos que hacer lo correcto en todo momento. Y pues de ahí van haciendo la sabiduría de que tenemos que alimentarnos con la palabra de Dios para saber qué es lo correcto y qué no es lo correcto, ¿verdad? Conforme al Señor. Sí, amén. Entender, ¿verdad? Que sea el único temor que tengamos que tener, el temor de o a Jehová, el temor a fallarle, el temor a entristecerle, el temor a que tengo un llamado y no lo estoy dando para el Señor, que sea ese el temor, que no estoy haciendo lo que a Él le agrada delante de sus ojos, ¿verdad? Que ese sea el único temor que tengamos ahí presentes. Sí, este temor a Dios, yo lo anoté acá, digamos, es una reverencia a su poder, a su gloria, a su soberanía, como decía Abigail, es entender lo que Él es en sí, ¿verdad? El temor, como lo habla en la palabra, es temer, honrar, es adoración, es reverencia, cuando trata de Dios, ¿verdad? Es reverencia. Entonces, es un respeto que nosotros le tenemos a Dios, es un reconocimiento por lo que Él es, por lo que Él hace en nuestra vida, en el mundo, en todo, ¿verdad?
Y yo apunté varios puntos ahí, si se van dando, los voy diciendo, ¿verdad? Pero una cosa que hace el temor a Dios es que ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. Entonces en Proverbios 8:13 dice, quien teme al Señor aborrece lo malo, ¿verdad? Y dice, yo aborrezco el orgullo, la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Entonces, si Dios aborrece esto, yo tengo temor de Dios y yo amo a Dios, yo aborrezco lo que Dios aborrece. Por lo tanto, como decía Abigail, si yo estudio la palabra, yo sé qué le agrada a Él y qué no le agrada. En qué cosas puedo entonces serle fiel, cumplir con todo lo que yo tengo que hacer como mi vida, como hijo de Él, como cristiano. En qué cosas le estoy fallando, porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Cuando habla de mentirosos, de borrachera, de una serie de cosas, ¿verdad? Entonces, el temor a Dios me hace amar lo que Él ama y a aborrecer lo que Él aborrece. Entonces, conclusión de este tema, en este punto, ¿verdad? Que estamos hablando. Entonces, temer a Dios es hacer lo que es correcto de acuerdo a lo que Él nos dice. ¿Sería así? Vuelvo y repito. Temer a Dios es hacer lo correcto de acuerdo a lo que Él nos dice. Es obediencia, sí. Ok, esa es la palabra que quería llegar. Obediencia y en todo tiempo. Obediencia. ¿Por qué? Porque seamos bien claros en esto. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas para Dios por obediencia? Por obediencia de lo que nos están diciendo que hagamos, aunque nosotros mismos nos sentimos incapaces, nos sentimos que no tenemos el talento, el don, el llamado, el ministerio, pero que nos están empujando a algo, y ese temor, ese miedo natural, de pronto nos está deteniendo para poder cumplir. Pero la obediencia hace que veamos un resultado de la magnitud que no nos esperamos. ¿Sí me comunico? Sí. O sea, la obediencia como tal es uno de los aspectos fundamentales del temor a Jehová. Hay una canción que dice, si no lo hago yo, si no lo hago yo, entonces ¿quién lo hará? ¿Por qué? Porque a veces, si Dios nos está empujando a nosotros, es porque Él ha visto algo en nosotros que de pronto nosotros mismos no lo hemos visto. De hecho, yo creo que por eso también es como el principio de la sabiduría, porque si nosotros tenemos esa obediencia, como dice usted, aunque muchas veces un poco forzada tal vez, porque tal vez no nos sentimos capaces, pero lo hacemos por obediencia. Yo creo que eso nos ha pasado a todos o a muchos en muchas ocasiones, y al final nos damos cuenta de ciertas capacidades o de ciertas cosas que tal vez nosotros no lo percibíamos, pero que el Señor, que nos conoce y que todo lo sabe, Él sabía. Entonces ahí justamente es donde Él nos va dando esa revelación de todo lo que podemos ir haciendo, donde Él es el que nos usa, el que nos maneja, si estamos en obediencia. Es que le voy a decir algo. La obediencia a Dios nos hace determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Qué nos conviene y qué no nos conviene? O sea, recordemos que tenemos hoy un libre albedrío. O sea, hoy usted tiene la oportunidad, hoy, óigame bien esto, mi estimado hermano que está conectado, usted que está ahí, hoy tenemos la oportunidad de hacer lo que nos venga en gana, para que usted lo entienda así a lo tico. Hoy usted puede hacer lo que usted quiera, pero llega un día donde usted tiene que presentarse delante de Dios. Usted tiene que presentarse delante de Dios y Dios le va a decir, a ver, usted sabía que esto está mal, porque según la obediencia, nosotros sabemos que está bien y que no es, y que está mal. Cuando viene el papá y nos dice a nosotros, o nos dice a la mamá, nos dice, cuando vengo de hacer ese mandado, quiero ver los trastos lavados. Ay, que haya llegado mamá a la casa y los trastes no estén lavados.
¿Qué pasa? Ay, pues ya le pegan a uno, ¿ah? ¿Por qué? Porque no obedecimos. No obedecimos algo que nos dijeron que hacer. Hoy día pasa exactamente igual. En la palabra de Dios están estipulados los principios del reino que hemos venido hablando los días domingos, pero están estipulados lo que Dios le agrada y lo que Dios no le agrada. Depende de nosotros si queremos aplicar la obediencia. La obediencia está dentro del temor a Jehová y eso nos hace desarrollar sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría nos ha a entender que está bien y que está mal. Y aquí hay un comentario del pastor Juan Carlos, y decía, el temor a Jehová se ha perdido demasiado ahora. A todo lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. La ignorancia en la palabra de Dios es lo que está llevando a muchas naciones a perderse. Y aquí el pastor Juan Carlos usó una palabra, ignorancia. ¿Cuántos de nosotros, por ignorancia, de pronto nos estamos perdiendo de tantas bendiciones? Es que falta más esto, Biblia, porque aquí encontramos todo, ¿no? La sabiduría está aquí. Si no tenemos esto, caemos en ignorancia. Caemos en lo que la pastora decía ahorita. Usted leía algo ahí, pastora, de arrogancia, de mal vocabulario. ¿De qué es lo que usted le dice ahí? Quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo, la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. También pienso, digamos, en este tiempo, como el temor a Dios tiene que ver con respeto, con reverencia, es algo que lo hemos perdido. Hemos perdido el respeto a Dios. Y el respeto a Dios no solamente entender su amor, porque Dios es grande en amor, en misericordia, pero también la palabra habla de que Dios también es un Dios de fuego consumidor, que también tiene ira y que también van a haber consecuencias por los actos que nosotros hagamos, ¿verdad? Entonces, tomamos muy a la ligera a Dios, su palabra, cualquier cosa, cualquier versículo de la Biblia ahora es un juego. Esa situación, digamos, que está enfrentando al país, o varias situaciones que ha venido enfrentando al país, el respeto a la vida, esto del matrimonio, o sea, y está en la palabra, como decíamos ahorita, o sea, sí lo conocen, porque muchos lo conocen, pero la falta de respeto a Dios, y también no solamente a Dios, eso se refleja en los hogares, porque usted decía ahorita algo y es muy cierto. ¿Cuántos padres le dicen a sus hijos, cuando yo venga quiero ver los trastes lavados? Pero ¿cuántos hijos ya le perdieron el respeto a los padres? Y entonces le da lo mismo que el papá llegue y no llegue y que se enoje y que hable y que diga, ¿verdad? Pero, el papá lo termina haciendo. Y lo termina haciendo el papá, es lo peor, ¿verdad? Entonces, no es solamente en todo ámbito, o sea, se ha perdido el respeto, el temor, a honrar a nuestros padres, porque el temor también decía bueno, esta palabra, yará, me dijo usted, ¿verdad? Que ese es el temor en el Antiguo Testamento, representa también honrar, respetar, ¿verdad? Honra. Ajá, y cuántas veces no lo estamos haciendo. Y dice en Romanos 8:15, pues no habéis recibido espíritu de esclavitud, ¿verdad? Ya antes éramos esclavos, ya el Señor nos hizo libres, pero dice aquí para estar otra vez en temor. O sea, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros no tenemos el temor a Dios, caemos en ese espíritu, otro espíritu, ¿verdad? Que es el de la esclavitud, que nos vuelve a traer ese temor. Y dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual llamamos Abba, Padre. Pero solamente el que ha recibido este espíritu de adopción entiende lo que es amar a Dios, respetar a Dios, porque hasta cierto punto esa reverencia a Dios a veces no la tenemos. No la tenemos y es algo tan común. Cuando estaba la iglesia abierta, usted lo ve. ¿Cuánta gente sentada con el celular, viendo WhatsApp, viendo Facebook? ¿Dónde está la reverencia, la presencia de Dios en ese momento que se está honrando al Padre? En los hogares, ¿cuántas veces puede estar alguien que está orando y está otro ahí molestando? Entonces, no hay una reverencia, no hay un respeto a Dios. ¿Por qué? Porque no hemos conocido a Dios como ese Abba Padre, como ese espíritu de adopción, porque hemos adoptado otros espíritus, como el de temor. Bueno, cuando yo estaba estudiando también este tema, una de las consecuencias que leía de vivir sin el temor de Dios, era justamente tener un desenfreno moral,
que yo creo que es justamente lo que estamos viendo hoy en día, ¿verdad? Un desenfreno moral, porque es evidente lo que sucede, los actos de inmoralidad que se ven a nivel público, porque ya no es ni que la gente se esconde para hacerlo, no, ya es algo público, el respeto, como decía la pastora, o sea, el hecho de tanto asesinato que se ve hoy en día, ¿verdad? Lo que vemos en las noticias y todos esos homicidios que se ven es parte de esa ausencia de temor en la humanidad que estamos viviendo hoy en día. Es que hay una realidad, y es que todo lo que estamos viviendo y todo lo que usted mencionaba, pastora Gretel, ahora, es parte de haber perdido el temor a Dios. Haber perdido el desenfreno moral es parte de perder un temor a Dios. O sea, y alguien ponía en las redes sociales ayer, antier, que estamos viviendo los tiempos de Sodoma y Gomorra. Bueno, yo le diría que estamos muy cerca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos perdiendo la sensibilidad de lo que es Dios. Y yo le voy a decir esto: todos nosotros, de alguna o de otra manera, hemos escuchado de Dios desde pequeño. O sea, en la escuela nos daban religión. Alguna manera nos dijeron, hablaron de Dios. Tuvimos algún familiar metido en iglesia católica, en iglesia evangélica, que nos hablaba de Dios, que nos decía lo bueno. O sea, no podemos decir hoy que tenemos ignorancia, porque hasta el más ateo cree en Dios, por algo es ateo. Entonces, no podemos apegarnos a que estamos en ignorancia. No, o sea, conocemos de Dios, sabemos lo bueno, sabemos lo malo. Y la Biblia lo dice, lo dije ahorita, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es tomado como pecado. Lo que sí hemos perdido, y a nivel, inclusive, como decía la pastora, eso es una realidad, como pueblo cristiano, hemos perdido el temor a Dios. Hemos perdido el temor a Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos fundamentado más en el miedo que en el temor. Porque como el miedo es algo natural, ¿ah? Entonces no nos hemos fundamentado en el temor a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que vienen situaciones como el ejemplo que puso la pastora en los cultos presenciales. Gente que no aplaude, gente que no adora, gente que no levanta las manos, gente que usted nunca la ve metida, gente que pasa más el 60-70% del culto, pasa en el baño que es recibiendo de lo que está viviendo, salió del culto y que un culto más aburrido. Es que no fue que fue aburrido, es que no se metió en la atmósfera de Dios. ¿Por qué? Porque hemos hecho de nuestra vida cristiana una vida religiosa. Oiga lo que estoy tocando, este tema es fuerte. Hemos hecho de nuestra vida una vida religiosa, donde vamos por ir, sabemos que está Dios, pero el ir perdiéndole el temor a Dios es cuando vemos que comenzamos con acciones, con actitudes que un día no tuvimos, pero que ahora las tenemos. Pastor, pero es parte de una realidad, o sea, que estamos viviendo, ¿verdad? Y creemos, y yo creo que estamos viviendo los tiempos finales, de eso que habla Mateo, principio de dolores. Dice que el amor de muchos se enfriará, y esto se lo está hablando a nosotros como pueblo. Entonces, esto cada vez se va a ir poniendo peor. Esto no va a mejorar ni para el pueblo de Dios, ni mucho menos para el mundo. Entonces, ¿cómo puede hacer uno? O sea, para solucionar esto, o sea, ¿cómo avanzar en esta situación? Si la Biblia dice que se va a poner peor. Vea lo que dice Mateo 24:6. Búsquese ahí Mateo 24:6. Creo que usted está por ahí cerca. Léase Mateo 24:6. Y oraréis de guerras y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es necesario que todo esto acontezca. O sea,
Todo esto, ¿por qué? Porque hace días usé una palabra que alguien me pidió la explicación, remanente. ¿Qué pasa? Que hay un remanente fiel que es el que va a entender, es el que es entendido, el que va a estar conectado para saber que estamos viviendo los tiempos finales, pero el que no es entendido, el que no está conectado en el FM del cielo, entonces su amor se va a enfriar. El amor por Dios, ¿verdad? Se va a enfriar. Ya ver algo como parte natural. Perdón, el mismo temor lo paraliza tampoco, entonces no lo deja entender, porque dice que hay que tener discernimiento para entender los tiempos, no lo va a dejar entender y se va a estancar o se va a salir. Ahí mismo en Mateo 24 dice en el 13, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces, es mantenerse ahí, perseverando. Hoy tuve miedo, tuve temor, persevero. Y siento que eso es el avanzar de nosotros como hijos de Dios, perseverar día a día, sabiendo que hay una promesa que al final, el que persevere hasta el fin, va a ser salvo. Amén. Yo tenía un versículo, dice Proverbios 16:6, porque otra cosa que hace el temor a Dios, como decíamos ahora, es evitar el pecado. Y en Proverbios 16:6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con temor a Jehová el hombre se aparta del mal. O sea, ¿cómo nos apartamos del mal? No hay de otra, o sea, con temor a Jehová. Entonces, como decíamos ahora, si nosotros no tenemos el temor a Dios, no le amamos, no lo comprendemos, no entendemos, como decía usted, no tenemos esa sabiduría, ¿verdad? Que es la que necesitamos, entonces, ¿cómo nos vamos a apartar del mal? Porque es cierto, o sea, se van a enfriar. ¿Quiénes se van a enfriar? Y los que ya de por sí estaban tibios, ¿verdad? ¿Quiénes son los que van a quedar ahí? El remanente, los que están calientes, los que siempre han estado encendidos, los que aman a Dios, tal vez no como quisieran, o porque sienten que le falta, o porque tiene temor, pero dice aquí que entonces estas personas, o sea, como decía Marcela ahora, unos se van a terminar de Dios en nuestra vida, que siendo hijos de Él, llamándonos cristianos y cometiendo pecado. Se nos olvida que en ese momento Dios nos está viendo, ¿verdad? Y de hecho, pues ahí nos convertiríamos como en fariseos, ¿verdad? ¿Y qué les decía Jesús? Hipócritas, ¿verdad? Porque muchas veces pasa eso, pues a veces ustedes ponían el ejemplo de que a veces están en la iglesia, cuando estábamos con las puertas en la iglesia abierta, ¿verdad? Las personas con el Facebook o con el celular, ¿verdad? Inclusive ahí, pero también muchas veces las personas si van a la iglesia, si están ahí aplaudiendo, si están levantando manos, pero resulta que cuando llegan a la casa son otra persona. Resulta que ya tienen otro tipo de vocabulario, ya tienen un ambiente diferente, entonces también ahí... Una segunda vida, diría yo. Exacto, entonces ahí, bueno, Dios es omnisciente y Él lo ve en todo momento. Nos vio cuando levantamos manos, pero también nos vio cuando tenemos ese otro vocabulario o cuando tratamos mal a nuestros hijos, a nuestro esposo, al vecino, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo creo que, bueno, los fariseos no tenían definitivamente temor a Dios, porque, bueno, Jesús mismo les decía hipócritas, ¿verdad? Ok. ¿Sabe que ya se nos fue el tiempo? ¿Cómo? Sí, tenemos ya más de una hora de estar compartiendo este tema. Qué bueno. Y ahí tal vez a algunos se le quedó pegado, pero fue que hubo un apagonazo ahí de electricidad, pero ya estamos de nuevo. Para ir concluyendo, puntualicemos. ¿Cuál es la diferencia, Pastora Marcela, que usted puede definir del miedo al temor? Así como sí, es que lo ya mismo. Ya dijimos que el miedo es algo natural. Sí, lo que hablábamos, que sí, es natural y el temor es totalmente artificial. Queremos dar un paso, pero eso nos paraliza, ¿verdad? Digamos, hay un versículo muy lindo que no quisiera dejarlo pasar, que es el Salmo 27:3. Yo estudié más que todos los temores que tenemos como personas.
temor, el temor bueno, que es el temor del Señor, sí, pero Coméntenos un poquito de eso. profundicé un poquito más los temores que tenemos, ¿verdad? Entonces, yo me basé en eso y el Salmo 27 dice, el número 1 dice, Jesús es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, ¿quién me va a atemorizar? Pero el 13 dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Y esa es una palabra que nos tiene que sostener. En estos tiempos donde hay temor humano, o sea, nosotros tenemos temor. Tenemos mucho temor como le digo, a contagiarnos, a morirnos, a un montón de cosas. Y debemos de agarrarnos de esta palabra donde dice que desmayaríamos si no viéramos, si no supiéramos que veremos la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Y de ahí usted se tiene que agarrar de esas palabras, usted tiene que caminar. Hay montones, ¿verdad? También en Mateo 13, que ya lo vimos, que el que persevere hasta el fin, será salvo. Debemos de perseverar, debemos de meternos en eso, tomar palabra para caminar en este tiempo que estamos viviendo de temores, de que estamos encerrados, de que nos da ansiedad, vivimos frustraciones, pastor, por lo que va a pasar, por lo que viene, por lo que no sabemos. Dice que hay un antes y un después de la pandemia, nada va a ser igual, y es algo que tiene que uno verlo y tenerlo en cuenta, que no va a hacer las cosas igual. Y tenemos que caminar en esto, en la palabra, creyendo y confiando de que Él es nuestra esperanza, nuestra fortaleza, que debemos de confiar, cambiar temor, miedo, por confiar en el Señor. Mantenernos en eso que está confiando. diciendo usted, pastora Marcela, ¿cuál debe ser la actitud de nosotros como cristianos? ¿Cuál debe ser la actitud de nosotros como cristianos? Ahora, de lo que usted mencionó ahorita, después de la pandemia. O sea, nosotros como cristianos, yo tengo esta mentalidad, y es que, usted lo dijo ahorita, Jesús es mi luz y mi salvación. Jesús. Cuando nosotros centralizamos nuestra vida en Jesús, ¿por qué estamos temiendo? ¿Por qué estamos temiendo? Y yo, vea, le voy a decir, cuando nosotros basamos nuestra vida en Jesús, el mundo podrá tener una nueva normalidad, pero nosotros, los hijos de Dios, no podemos caer en la nueva normalidad que el mundo quiere establecernos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros estamos cayendo en la nueva normalidad natural, pero en el mundo espiritual. O sea, ya no, es que no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Y ese no se puede está haciendo lo que usted mencionó ahora, que el amor de muchos se enfríe. ¿Por qué? Porque usted lo ve. ¿Cuántos conectados? 10, 12, 15. Nos alegramos cuando llegamos a 20. Y la iglesia en cultos presenciales no eran 20. Usted veía 40, usted veía 50, usted veía 60. Y la pregunta es, ¿dónde están esos que no se conectan? Ahora, puedo entender de que ponen una pantalla y solo uno se conectó porque lo ponen en una pantalla y toda la familia lo ve. Yo lo comprendo, pero es que estamos hablando de que no solo nos pasa a nosotros. El apóstol Jorge decía un día de estos que la iglesia cristiana hoy está siendo sostenida económicamente por el 25% de los miembros de una iglesia. Hoy. ¿Y el 75%? ¿Ah? Entonces estamos perdiendo lo que decía la pastora ahora, el respeto, el temor, porque nos hemos metido en una nueva normalidad. Le hemos creído muchas veces mentiras a Satanás. ¿Cuántos de nosotros no le hemos creído mentiras a Satanás? ¿Ah? Y le hemos aceptado las mentiras de Satanás y no hemos confiado en Dios, en Jesús. Entonces, ¿por qué? Porque no me alcanza, no puedo, mejor restringo, mejor hago, mejor aquí, mejor allá, mejor no salgo. ¿Por qué? Porque le hemos creído la mentira a Satanás. Y aquí yo tengo esto, el miedo te detiene y te hace dudar de un logro que podrías tener.
El temor te detiene y te hace pensar que si lo harás, que si lo que harás es correcto o no. Hay un aspecto, los dos nos detienen. El miedo o el temor nos detienen. La diferencia está en cuál es mi actitud. ¿Cuál es mi actitud para enfrentar? Si mi actitud es decir, yo estoy agarrado de la mano de Dios y venga lo que se venga. Un día leía en Facebook un comentario de un teólogo y decía, si usted llega al último tiempo y se quedó después del arrebatamiento, váyase a una montaña y escóndase porque usted prácticamente no está en ese mundo. Porque usted va a tener que ponerse un chip para comer. Usted va a poder tener que tener un chip en su vida para que usted exista, porque usted no existe. Solo los únicos que existen son los que tienen el chip. Si usted se quedó, métase a una montaña, póngase a clamar a Dios, llévese una Biblia para que pase leyendo la Biblia para ver si tiene misericordia. Y si lo agarran, bueno, lo agarraron. La pregunta es, ¿queremos vivir al filo de la navaja, como dicen popularmente los de los partidos de fútbol? ¿Quiero pasar dejando los pelos en el alambre, como les decían a uno en la escuela? ¿O realmente quiero estar seguro de que mi mejor decisión es centrar mi vida en Jesús? Porque es una realidad hoy día. Y es una realidad del pueblo de Dios. Hemos perdido el respeto, hemos perdido la noción de lo que es Dios en nuestra vida. Y ese temor es importante. Y es que también otro temor que, digamos, ha surgido últimamente, yo siento que el pueblo de Dios, lo vemos en las redes sociales, no puede comentar nada porque es atacado, ¿verdad? Entonces, si yo ahorita pongo algo en mi Facebook personal en contra de cierta situación, entonces yo soy la ignorante, yo soy la que no amo, yo soy la que no tengo a Dios, porque no respeto a la gente, porque ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, ¿qué hace el pueblo de Dios? Se queda callado, entonces no se meten conmigo, yo no me meto con nadie. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Exactamente, entonces, y a eso no nos llamó Dios, ¿verdad? Porque Él dijo que ni siquiera Él vino a causar aquí paz ni a traer, no, Él vino a qué, ¿verdad? Más bien a traer revolución, a cambiar, a trastornar. ¿Qué fue lo que hicieron los discípulos? ¿Cuántos no fueron perseguidos, encarcelados, azotados? O sea, y nosotros estamos muy quietos, ¿verdad? Y yo pienso en eso. No estamos de acuerdo, pero hay calladitos, que nadie se dé cuenta. Que no se dé cuenta mi familia, porque si ellos se dan cuenta que yo estoy en contra de eso, entonces ya no me van a querer. Entonces, temor a qué, a que me critiquen, a que me señalen, a que me aparten. ¿Por qué? Si es el Evangelio, es lo que yo vivo, es Cristo en mí, ¿verdad? Entonces, y también algo que quería compartir, digamos, en Isaías 4, 10, 11 dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contiendan contigo. Entonces, como decíamos antes, si yo conozco esta palabra y sé que el Señor está conmigo, que Él mismo me está diciendo, yo soy el que te esfuerzo, yo soy el que te ayudo, yo estaré contigo, yo estaré a tu diestra. Entonces, ¿por qué yo voy a tener temor? Y si algo me llamaba la atención es que el rey David habla mucho sobre el temor, sobre sus enemigos, sobre quienes le perseguían, pero me gusta mucho este salmo, y es el Salmo 56:3, y él dice, el día que temo, tenía temor, o sea, el día que temo, yo en ti confío. O sea, no es solamente que él se quedó en el temor, ahí tuve temor y ya. No, el día que él tuvo temor, ¿qué hizo? Inmediatamente cambió el temor, ¿por qué? Por la confianza en Dios. O sea, yo en ti confío. Entonces, en el Salmo 27:1-3 dice, Jehová es mi luz, mi salvación, ¿de quién temeré? Entonces dice, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para poner mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré
confiado. O sea, aunque se levante guerra, aunque se levante lo que se levante, dice, y aunque un ejército acampe, o sea, yo estaré, ¿qué? Confiado. Entonces yo le pregunto, ¿podemos nosotros tener esa confianza de no tener ese temor en este momento, aunque estemos rodeados? Porque así estamos, ¿verdad? Estamos como encerrados, estamos encerrados, ¿verdad? Entonces, ¿podemos tener nosotros esa confianza en Dios? ¿Verdad? Que dice el rey David que habla. Bueno, Abigail, su mensaje final, su conclusión final de este tema, ¿qué le puede dejar usted a las personas con respecto a la diferencia de miedo versus temor? Bueno, primero que los enfrentemos confiando en el Señor, como lo mencionaba ahorita la pastora. Y un mensaje final que quiero dejarles es que, bueno, la pastora Marcela antes compartía el pasaje bíblico donde dice que en el mundo tendrás tribulación, ¿verdad? Y para mí un salmo que es muy confortable es el Salmo 23, en la parte de que dice, aderezas mesa para mí delante de mis angustiadores. O sea, muchas veces creemos, o muchas personas a veces piensan, que porque vivimos el Evangelio ya no vamos a tener aflicción, no vamos a sufrir, sino que todo va a ser paz y felicidad, ¿verdad? Y no es así, al contrario, ¿verdad? Y el mismo Jesús lo dijo, ¿verdad? En su palabra, y en este salmo a mí me conforta muchísimo, porque si mantenemos la mirada puesta en el Señor, puede estar pasando lo que puede estar sucediendo alrededor, se caiga lo que se caiga, que si estamos con la mirada puesta frente al Señor, Él nos va a alimentar y va a servir ese banquete para nosotros, con todo lo que esté pasando alrededor, con esas angustias, con esos perseguidores, con esos temores que de repente usted tenga, con esa situación que estemos viviendo. Aún así el Señor va a poner esa mesa para nosotros y nos va a servir, nos va a alimentar. Entonces yo creo que lo más importante siempre es mantener la mirada puesta en Jesús, no solamente caminar, sino no dejar de mirarlo, ¿verdad? Como Pedro, que él se bajó de la barca y caminó hacia Jesús, pero hubo un momento en el que él dejó de mirarlo y se distrajo, y fue cuando justamente tuvo miedo. Pastora Marcela, su mensaje final. Bueno, quiero dejarle 2 versículos como mensaje final. Dice Job 11:18, tendrás confianza porque hay esperanza. Y en Deuteronomio 31:6 dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, no tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo y no te dejará ni te desamparará. Recuerden, hermanos, que hay un no temas del Señor para cada día, así que adelante, esforcémonos, confiemos, cambiemos todo el temor y el miedo por confianza en el Señor, que Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar, como dice su palabra. Pastora. Quiero, para terminar, un pasaje que encontré en la Biblia, me gustó mucho, me llamó mucho la atención, antes del versículo final, antes. Es que en Mateo 28, 4 y 5 habla de cuando el ángel removió la piedra de la tumba de Jesús. Dice que los guardas que estaban ahí temblaron y quedaron como muertos, ¿verdad? Dice, o sea, fue tanto el temor que les dio que ellos quedaron como muertos. Pero dice que estaba María Magdalena y María. Pero dice que cuando ellas lo vieron, el ángel les habló y les dijo, no temáis vosotras. Dice, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Entonces me llama la atención, ¿por qué? Porque María, las 2 Marías estaban buscando a quién, a Jesús. Entonces ellas no tenían por qué tenerle miedo al ángel, a como si lo tuvieron los guardas. ¿Por qué? Porque ellos no conocían, o sea, no entendieron qué era lo que estaban haciendo. Entonces, lo que a nosotros nos puede, más bien el Señor nos motiva a no tener temor a todo lo que venga de Él, a todo lo bueno, a todo lo que es de su palabra,
eso, a todo lo que es de su propósito, eso no debe infundirnos temor a nosotros, ¿verdad? A como así lo haría en otras personas que no le conocen, que no le buscan. Y pensando en que, ¿cómo hago yo para no tener temores? Porque muchas veces nos llenamos de tanto miedo, e inclusive yo ahorita que me faltan unos meses y me entra un miedo y yo digo, no tengo que pensar en eso, ya Dios sabrá y el momento y en qué hora y cómo va a ser. Él siempre ha tenido cuidado de mí, pero es natural, o sea, siempre nos entra ese miedo, pero en Salmos 34:4 dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces, ¿cuál es el secreto, digámoslo así, para librarnos de esos temores? Buscar a Dios, buscar a Jehová, buscarlo con todo nuestro corazón, temerle a Él, sí, pero decirle, Señor, bueno, tengo este temor, tengo esta angustia, esto no me deja avanzar, esto me ha detenido, esto me tiene frustrado, ya yo estoy aterrorizada. Y dice que el Señor es quien nos va a librar, porque Él es el que trae la libertad sobre nuestra vida. Y recordemos que el espíritu del temor lo trae el diablo sobre nosotros para detener que el propósito de Dios en nuestra vida, para paralizarnos completamente, para que la palabra que un día fue dada a nosotros no se cumpla, por ese temor, duda, no creer en que Dios realmente nos ama, en que Dios realmente nos va a usar. Eso es lo que hace el enemigo con este temor, detenernos, frustrar ese plan de Dios sobre nuestra vida. Entonces, liberarnos, que el Señor traiga esa libertad sobre nosotros y quite todos y cada uno de esos temores. Quiero agradecerle a Pastora Marcela por disponerse de estar en esta noche con nosotros. Agradecerle a Abigail también, porque sabemos que preparar un tema específico a veces le lleva a uno un ratillo, ¿verdad? Pastora, muchas gracias por prepararse de la manera en como lo han hecho, y quiero agradecerle a usted que ha estado en sintonía con nosotros durante ya casi hora y media que hemos estado compartiendo de este tema. Gracias, porque sé que muchos han recibido bendición, tenemos muchos comentarios, muchos amén, muchos así es, pastora, así es como hay que hablar. Entonces, yo quiero agradecerle. ¿Por qué? Porque cada tema que estamos tratando de desarrollar, como el de la semana pasada, que hablamos sobre distracciones, hoy que estamos hablando sobre miedo versus temor, y los siguientes miércoles que vamos a estar compartiendo un tema en específico, es para que usted pueda crecer, para que usted se pueda desarrollar, para que usted pueda avanzar. Y como estábamos hablando ahora, estamos hablando de que no podemos detenernos. No podemos detenernos, no podemos hacer que la circunstancia que estamos viviendo nos detenga. Y esto es muy importante. El temor que de pronto hay en nuestras vidas hace que nos detengamos de tal manera que nos perdamos de muchas y muchas y muchas bendiciones. Entonces, en esta noche quiero agradecerle. Si usted se conectó de pronto un poquito después de haber iniciado la transmisión, le animo para que la pueda ver, saque este tiempo. Yo sé que Dios le va a bendecir. Preparamos cada estudio con mucho amor, con mucha dedicación, esperando que Dios pueda hablar a su vida. Le recuerdo que el próximo viernes, 8 de la noche, vamos a tener tiempo de oración, pero hay un invitado especial. Tenemos al evangelista Michael Duarte de invitado para este próximo viernes en un tiempo de oración. Va a estar conectado en línea, así que desde ya usted puede enviar sus peticiones de oración, puede enviar sus peticiones que tenga a nivel familiar, económicos. Va a haber un rompimiento en el mundo espiritual este próximo viernes, no se desconecte, no se lo vaya a perder. Próximo viernes, Pastora Marcela, hermana Abigail, pastora, vamos a tener un tiempo de oración bajo rompimiento. Y yo le voy a hablar de esto. No vamos a entrar en una nueva normalidad.
Los hijos de Dios continuamos en la normalidad de siempre porque solo hay un reino de los cielos. No hay un nuevo reino de los cielos. Hay un reino de los cielos, un cielo que nos está esperando para adorar al Padre 24 horas al día por una eternidad. Entonces, próximo viernes, 8 de la noche, estará con nosotros el evangelista Michael Duarte en línea, desatando una palabra poderosa. Así que desde ya, mañana vamos a comenzar a publicar ya el afiche para que usted lo comparta. Lo comparta con su familia, lo comparta con sus amigos, en sus redes sociales, porque mucha gente necesita conocer a Dios, necesita a Dios en el corazón. Hoy me comentaron sobre una lamentable pérdida aquí por el sector de Jorco, donde un muchacho se quitó la vida porque se sentía solo. Necesitamos difundir el mensaje del amor de Dios. La gente necesita de Dios. Y nosotros, como pueblo de Dios, somos el canal que Dios estableció en la tierra para que muchos conozcan de Dios. Próximo viernes, 8 de la noche, invitado especial, evangelista Michael Duarte. Y el próximo domingo, a las 10 de la mañana, tenemos un tiempo glorioso de alabanza, adoración, y seguiremos con el tema, los principios del reino de Dios, bajo el texto bíblico de Romanos capítulo 8. Así que muchas gracias, queridas damas, líderes, pastoras, por estar con nosotros. Dios me los bendiga. Bendiciones.